Soy tu coach y anfitrión de Training, Mario Torres, y me dedico a colaborar con estrategias para la mejora del desempeño y bienestar de profesionales como tú, a través del coaching, neurociencias y psicología positiva. En nombre de Caja Consultores te doy la más cordial bienvenida, deseando de todo corazón que tú, tu familia, tus cercanos, todos se encuentren con salud, colaborando con responsabilidad en este tiempo de contingencia. Y en este tiempo de contingencia también hemos diseñado para ti estas cápsulas de Training, que son pensadas con el objetivo de contribuir contigo en este tiempo, pero también con la oportunidad de aprovecharlo al máximo para poder compartir contenido de calidad que nos pueda servir inmediatamente para nuestra vida y la vida de las personas cercanas a nosotros. Hoy con esta nueva entrega, la cual nos tiene de pronto esta situación de la gente un poco ocupada, preocupada y observando diferentes reacciones de parte de la misma. Como hay personas que actúan de una forma ante las noticias, ante apenas sacan un video, incluso sin averiguar si el video es bueno o es falso, ahí está la gente reaccionando de cierta forma. Otra persiguiéndonos de pronto por usa las mascarillas, lávate las manos, pendiente todo el tiempo de nosotros. Otras personas victimizándose, conmiserándose y pensando que no vamos a salir de esta. Diferentes posiciones, diferentes puntos de vista, pero al final de cuentas enganchados. ¿Qué es lo que engancha de toda esta situación controversial, misteriosa, eh, negativa? ¿Qué es lo que engancha más que lo positivo? ¿Y qué podemos hacer para poder ir siendo conscientes como primer paso y posteriormente poder influir y colaborar con nuestro entorno para que esto se haga edificante y constructivo, generando inteligencia social, que es el punto de lo que vamos a hablar el día de hoy en nuestra entrega de Training. ¿Has leído el periódico últimamente? ¿Has visto las últimas noticias que han aparecido ahí? ¿Será esto realidad lo que nos están presentando? ¿Serán los datos verídicos? ¿O es que sí hemos sido infectados por otro virus? El virus de la incertidumbre, del pesimismo, de la negatividad. ¡Wow! Y vaya que es contagioso. Incluso cuando creemos que nuestras defensas naturales van a salir al rescate de nosotros, ¿qué crees? Sí, nuestras defensas naturales, nuestro autoestima, optimismo, actitud, aunque éstas estén altas, hay alguien que estornuda, entre comillas, pasa cerca de nosotros y tose, entre comillas, lanzándonos un comentario de que no escuchaste lo que dijo el presidente, lo que dijo fulano mengano, porque en ese momento nos infectamos. En ese momento nos empezamos a enganchar, pero ¿qué es lo que hace que nos enganchemos? ¿Por qué la curiosidad y el morbo están tan ligadas a la naturaleza humana? Tengo que decirte que esto tiene que ver con una pulsión. Una pulsión no es un pensamiento, no es una idea. Esto tiene que ver más con nuestro instinto, con esta parte natural en la que nuestro cerebro primitivo reacciona ante, sucedió algo, déjame ir a investigar qué pasó, por qué pasó. El querer saber más o el generar controversia también y crear caos, porque eso tiene que ver con un tema de control. Entonces empezamos a jugar diferentes figuras, pero al final de cuentas son figuras que se van enganchando con esta curiosidad, con este morbo. Nos cuesta de pronto escuchar a algunas personas conversaciones entre dos en el cajero mientras estamos esperando la fila del banco y de pronto hay gente que se pone a escuchar la conversación de otro y esto es algo humano, es curiosidad. Este instinto de supervivencia que necesito información para poder prevenir ciertas catástrofes o situaciones, o mi persona, o la persona de mis cercanos, esta nos invita a generar esta curiosidad, interés. Por eso hablo de una pulsión, algo que va más allá que nuestra razón. Te comento que en la Universidad de McGill, en Canadá, una serie de voluntarios hicieron un experimento bien curioso. Agarraron una serie de voluntarios y los metieron en un cuarto y les presentaron noticias
sobre política y controversiales, ya sabes. Y les pusieron todas estas noticias durante 3 minutos. Terminaron este segmento y durante 3 minutos después les pusieron videos de estos, de bromas que se hacen en la calle, de esos videos chuscos que probablemente habrás visto. Y después de ver el video es chusco y haber medio sonreído, reído en el caso de algunos de esos muchachos, les volvieron a preguntar, les dieron un control, les dijeron, elijan entonces ahora qué es lo que quieren ver, qué noticias quisieran ver. Y todos, o sea, en su gran mayoría, perdón, en su gran mayoría, los participantes optaron por las historias de tipo negativo, corrupción, hipocresías, en lugar de historias neutras o positivas. O sea, una explicación que le dieron a esto es que la mayoría de nosotros creemos que somos más, que tenemos esta capacidad superior a no engancharnos y que al final de cuentas todo va a salir bien. Esa es una de las explicaciones que le dieron. Pero este estudio terminó con una evidencia sólida sobre algo que se llama sesgo de negatividad. Este sesgo de negatividad es lo que tenemos nosotros como consumidores de noticias de este tipo. Entonces, si pudiésemos, eh, pen- pensar o decir, es el huevo o la gallina, es la prensa la que presenta las noticias y nosotros la consumimos, o somos nosotros los que estamos consumiendo y pidiendo este tipo de información, este tipo de contenido, y es lo que nos dan. Y es que es la segunda. Este sesgo de negatividad determinó que es un término que se emplea por los psicólogos sociales para calificar el hambre colectiva que tenemos de escuchar y recordar malas noticias, de escuchar, recordar, compartir o incluso agrandar estas noticias malas. Entonces, esta negatividad creada por los medios alimenta directamente este sesgo. Es por eso que la controversia, caos y todo esto. Y mencionaba yo en una entrega pasada, en el tema de psicología positiva, cómo los impactos entre una noticia negativa y una positiva debería de ser en una proporción de que por cada noticia deberemos de tener un ratio de conversión de 3 a 1, positivo y negativo, porque las noticias negativas tienen un valor doble. Entonces tenemos que irnos mucho más allá. Esto quiere decir que por cada noticia negativa tendríamos que tener nosotros 3 positivas. ¿Será que esta proporción es la que tenemos? ¿O será que en ningún momento te das cuenta en qué momento ya estás enganchado? Ya estás hasta la cintura dentro de todo esto. Y entonces, ¿qué es lo que comentamos en sociedad? Claro, alimentamos como si fuera el carbón de una carne asada, empezamos a alimentar y alimentar y alimentar más, más, más toda esta negatividad. Interesante, pero complicado porque no se engancha. Y este enganchar, esa es la situación. Pero ¿qué es lo que nos engancha de todo esto? ¿Qué es lo que nos engancha? Entonces te voy a presentar prácticamente para que lo tengamos de manera visual, cuál es esta escala del interés sano y de un interés infectado, porque puedes tener interés determinándolo por tus valores, lo que te mueve, la familia, el deporte, las mascotas, la productividad en la empresa, eh, el, el aprovechar el tiempo. Todo esto es un interés que puede generarte. Digamos que estás frente a un noticiero, frente a un periódico, algo, y estás teniendo eso. Y entonces, algo que te empieza a llamar la atención por el interés que genera en ti, pero un interés por valores. Otro tipo de interés es interés por conocimiento. Ah, ok, me voy adentrando un poco más. Pero si en ese punto, después de adentrarte un poco más por conocimiento, te empieza dicen coloquialmente, a picar el gusanito, el tener curiosidad, el qué más, el rascar, el buscar qué más, hasta ahí estamos muy bien, porque la curiosidad hace que generemos nuevas maneras, eh, encontramos nuevos métodos para el hogar, encontramos nuevos métodos para platicar con nuestros hijos, encontramos nuevos, y ahí la curiosidad va muy bien. El tema es que en un momento se cruza esa barrera entre el interés sano y se empieza a infectar. ¿Infectar de qué? Y la primera parte es el ego.
El ego de que yo sé más que tú, el ego de que yo tuve esa noticia primero que tú, que yo la compartí y que además mi actitud es generar, dar mi opinión al respecto de eso, hacerla más grande y generar un pequeño caos, y generar una pequeña mayor controversia que la que ya tenía. El hacer abanicar un poco más y que se caliente más esta noticia, esta información. ¿Por qué? Porque era tener control, porque alimenta mi ego, porque, porque de pronto es más importante esto, el sentir el reflector en mí, en mi cara, y que yo tenga esta atención. Y por último, entonces sí ya se va a lo más infectado que pudiese tener el interés, que es el morbo sobre algo misterioso, prohibido. Y ahora voy a platicar más de ti al respecto de esto, porque en esto voy a centrar un poco el, el tema. Eh, Terminando con el tema del ego, es eso, netamente, si ya llegaste allá, es parte de la preferencia una conducta. Hay personas que no les interesa, pero hay otras personas que sí. Es más importante ganar o tener la razón, porque para algunas personas ganar a toda costa es lo que hace que según ellos tengan la razón. Y cuando asentimos frente a una persona así y le damos más material, más crece el ego y esta conducta no se detiene. Y ya cuando cae en el sí buscar saber más, pero ya hasta lo estás disfrutando. ¿Y por qué sucede esto? Qué conducta tan bizarra la que tenemos. El morbo se puede definir en esta necesidad. Fíjate cómo te pongo y subrayo, necesidad de ver, sentir, oír, oler o interactuar de alguna manera con lo que socialmente se considera como prohibido. Entonces vemos un accidente y ve cómo la gente se arremolina alrededor del accidentado y solamente una o dos personas reaccionan para poder ayudarlo. Pero las demás personas nada más están observando si está sangrando, si tiene alguna extremidad rota, si le falta algo. Y cosas como esas o cosas como lo que fomentan los chismes. ¿Supiste que se divorció fulano de Mengano? ¿Y supiste por qué? Y se empiezan, y entonces conclusiones muy particulares de esas personas, especulación y tantísimas cosas que hacen que lleven a estas personas a ser adictas a esta situación. Hay un estudio también que se llevó a cabo por la Universidad de Wake Forest, donde señala que este interés mórbido por el lado es el lado más oscuro de la conducta humana, siempre ha estado presente, siempre ha estado presente. Y de nuevo conecto con esta parte, es parte del paquete instintivo como comer, como dormir, como el sexo, es parte de este paquete instintivo. Lo que despiertan las personas, o sea, esto que encierra misterio, incertidumbre, proyecto, todo esto es lo que va despertando en las personas. Por eso engancha más. Si de por sí tenemos una curiosidad, esta curiosidad abanicada con un poquito más, detona en esto. Hay una explicación bioquímica con respecto al tema del morbo y quiero compartirla contigo porque cuando hablamos de neurociencias, en la entrega de neurociencias, platicaba yo contigo de los diferentes neurotransmisores que tenemos a nivel cerebral, que hace que de manera biológica percibamos bienestar o percibamos depresión o percibamos estrés, eh, de nuevo parte de nuestro sistema instintivo. Pero con respecto al morbo, el cerebro responde automáticamente cuando es expuesto a noticias de impacto, noticias misteriosas. Esto del coronavirus tiene que ver con los ovnis porque nos están vigilando, hay un mundo fuera. Y otros que es un complot de las Fuerzas Armadas de verdad. Y entonces el cerebro ante ese tipo de estímulos genera grandes cantidades y grandes dosis de adrenalina. La adrenalina no es mala cuando es regulada y nos impulsa a hacernos a un ladito porque
nos quiso morder un perro, o porque se te va a caer el celular y enseguida metes el pie o la mano para la adrenalina nos sirve para, nos prepara nuestros músculos, llena de sangre rápidamente nuestras células para poder tener la capacidad para estirar rápido la mano, actuar o tener mucha más fuerza porque se le iba a caer algo encima a un niño. Cuando tenemos estas noticias, se van generando grandes cantidades de adrenalina, tensando los músculos, los dientes se aprietan, la frente se la arrugas de la fuerza que estás poniendo y eso es lo que está pasando cuando estás experimentando eso. El ritmo cardíaco aumenta, pero como es una situación temporal, porque leíste la noticia, porque te la comentaron en la calle y después te volteas, te subes a tu auto y ya arrancas y te vas y cambias, en ese momento empieza a entrar y el cerebro empieza a segregar dopamina para poder contrarrestar los niveles de adrenalina que tenemos. Y cuando tenemos esta doble, esta subida súbita de adrenalina y después ese bajón de adrenalina y subida de dopamina, esta regulación tiene una sensación placentera, como que en los ejercicios de neurogym o en los de gimnasia cerebral, en los que te estás sentado en una silla y te digo, cruza los brazos, pon los brazos cruzados en tu pecho y la pierna también, una ponla sobre otra y tensa el cuerpo, ténsalo lo más que puedas, ténsalo durante 30 segundos, lo más fuerte, pon más fuerza en los brazos, pon más fuerza en los hombros, en las piernas, y después de que hagas todo esto, suéltalo. Suéltalo y respira profundamente 3 veces. Inhala y exhala. Esta sensación que acabo de invitarte a hacer es la sensación registrada a nivel cerebral de lo que piensa y tiene el cerebro con respecto al tema del morbo de manera bioquímica. Por eso las películas de zombies, las películas de terror son tan demandadas, ya han seguido, y han ido no solamente a la baja, han ido creciendo cada vez más. Y cada vez que hay una película así, se llena de pronto el cine. Eh, o los videojuegos ves a los muchachos jugando estos videojuegos de que están en guerra y matando y todo, y están cargadísimos de adrenalina. Al apagar el videojuego o salirte de la película, esta sensación de relajación posterior, esa sensación genera placer. Y es ese placer bizarro que sentimos y que percibimos cuando estamos ante una situación, ante noticias controversiales, caóticas, misteriosas, prohibidas que tenemos. Todo esto es lo que va sucediendo. Y aquí en la gráfica es donde te lo debo explicar con mayor puntualidad, porque esa es la química que controla nuestras emociones. Y como funciona a nivel bioquímico, esa comparación entre estrés y placer, entre, entre angustia, entre ansiedad, entre miedo, entre controversia, entre lo prohibido, entre lo bizarro y otra situación placentera. Esto es lo que nos engancha y engancha a toda la sociedad para que entre en esto. Por eso cuando hablas por teléfono, mandas un mensaje, vas saludando a alguien, lo primero que sale es esta situación, es esta noticia caótica. Ya escuchaste esto, ya leíste esto, ya pusiste lo otro y te van dando toda esta situación. Esto es lo que nomás nos engancha con respecto al morbo y con respecto a estas noticias amarillistas. ¿Y cuál es el feedback que nosotros damos? ¿Das una respuesta o das una reacción? Porque no es igual. No es igual. La mayor parte de las veces lo que hacemos es reaccionar. Reaccionar de manera instintiva, reaccionar de manera automática. El subconsciente está cargado de reacciones. De pronto el piloto automático del cerebro primitivo, las 3 reacciones principales son huida, son parálisis o es confrontación. Alguna de esas 3 tenemos y una sola respuesta es la de afrontación. Voy a afrontar, o sea, me voy a ser responsable de una situación. Esa es una. Contra 3, huida, parálisis o confrontación.
Por eso cuando te dicen algo que no te parece, en automático te prendes o se prende la persona y reacciona uno. No nos da chance. En neurociencias hay un ejercicio que te dice, no es que cuentes hasta 10, 10 no es suficiente. Tarda 90 segundos el cerebro para poder desenganchar y poder razonar y poder que entre esta parte del cerebro. Tampoco es el cerebro límbico o emocional, es el cerebro el neocórtex o racional el que necesitamos que entre, la razón, porque esta es la que nos va a dar la respuesta a lo que vamos necesitando. Tenemos que ejercitar una madurez ejecutiva. Digo una madurez ejecutiva porque hay ciertas situaciones que nos dicen, no tomes las cosas personal, no te las están diciendo a ti. O, por ejemplo, no estés buscando culpables todo el tiempo, porque no se trata de buscar culpables, sino de dar una respuesta y de responder de manera racional. Tampoco se trata de tener la razón todo el tiempo. Entonces, ¿cuáles son las respuestas? Y hay un modelo que quiero compartir contigo. El modelo del drama que tiene que ver con un autor que se llama Eric Cartman, donde determinó tres figuras, que son las tres figuras que normalmente están presentes dentro de esta situación eh, egocéntrica, caótica, morbosa que de pronto sucede. Y entonces hay tres figuras. La primera figura, la primera persona, la primera característica que sugiere el modelo es que siempre va a haber un salvador. Esta persona que ante toda esta situación, ante las situaciones caóticas, adversas, etcétera, eh, reacciona reacciona de modo preocupado, excesivo, buscando salvar a las personas en todo momento. El héroe o el salvador, que se preocupa de modo excesivo por los problemas de los demás, incluso en detrimento suyo. Entonces le da ayuda a quien incluso no se la pide. Se rodea de personas que necesitan y asumen una responsabilidad exagerada, estas personas del bienestar del resto asumen esta responsabilidad exagerada del bienestar de un entorno, de las personas cercanas, y, y le genera mucha frustración porque tiende a sacrificar y a tratar de evitar los conflictos a toda costa y de alguna forma a no sentirse lo suficientemente reconocido. Pero aún así, ella actúa como el héroe. Va buscando personas rotas o personas preocupadas para poder salvarlas. La figura del héroe ante una situación caótica, misteriosa, prohibida. No te preocupes, todo va a salir bien. ¿Por qué? Pero de manera exagerada, de manera que a detrimento de sí mismo, que si bien no está bien, pero no importa, me sacrifico por ti. Y esta es la primera figura. ¿Conoces a alguien así? ¿Te identificas de pronto con una actitud como esta? La segunda figura tiene que ver con este perseguidor o policía que juzga todo lo que le rodea, critica, amenaza o culpa de lo mal que le va en la vida o lo que le sucede. Pero va criticando, criticando. A mí me sucede esto y es fácil imaginar este personaje que va persiguiendo a los demás. Esto no sucede por ti, por tu culpa. Va buscando culpables en las demás personas. ¿eh? Y este personaje es cansante, es cansante. Eh, ¿Y por qué no tomas agua? ¿Y por qué estás tomando más refresco embotellado? ¿Ves por qué las personas tienen alto porcentaje de diabetes? Y estás en la casa y es una persona y es incluso un familiar, ¿y por qué haces esto? ¿Y por qué haces lo otro? Te está juzgando, te está buscando, te está persiguiendo. ¿Y por qué hiciste esto? Casi, casi aquella persona que va atrás de ti como un auditor buscando en qué momento fallas. Que también ante una situación como esta es por eso la gente no toma conciencia y va persiguiendo gente, perseguidor o policía. Y la tercera persona de este modelo es la víctima, aquella que se queja constantemente y busca a otras personas para que le resuelvan los problemas. Pobre de mí. La conmiseración es una característica de esta figura. Se siente indefenso, susceptible e incapaz de salir sola de sus dificultades. Incapaz. Porque necesita de quién? Necesita del héroe. Necesita del héroe. Y este héroe también necesita, para que exista el héroe, pues necesita la otra figura del perseguidor o policía.
Entonces necesita del perseguidor, claro, para sentirse víctima, y necesita del héroe para quien la salve. Y se va volviendo un ciclo vicioso. Un ciclo vicioso en el cual es muy complicado salirse. Veamos un ejemplo de cómo en una misma persona puede acontecer y pueden manifestarse las tres figuras. Pensemos en un profesional, un profesional amargado con su trabajo. Se pasa el día criticando a su jefe, criticando a la empresa, las decisiones que toman, eh, y por lo mismo anda persiguiendo a las personas cercanas así para decirles por qué todo esto es un caos, todo esto es una conspiración, y se la pasa quejándose, pero persiguiendo y criticando mucho a las personas. La crítica, el estar juzgando, el estar poniéndose como que él tiene la razón de todo, son características de esta persona. Sin embargo, esta persona, al salir de trabajar con su grupo de amigos que viven cerca de su casa, sus vecinos, se involucra tan personalmente en sus problemas que los trata de ayudar a toda costa. No, no te preocupes, yo subo y te subo el sofá, yo te ayudo con esto. Te hace falta, si, aunque no se lo pidan, está ahí metido buscando ayudarlos, aún si ésta acaba agotado tanto esfuerzo. ¿Ok? Entonces ahí ya está manifestando otra figura. Pero ¿qué crees? Que esta persona, vamos a ponerle Albert, y Albert, que en la oficina es muy criticón y anda buscando hasta el mínimo detalle para regañar a sus compañeros, o criticarlos, o juzgarlos, o etiquetarlos, o, o- o- o hacer este pequeño caos y formar grupos y no le hablas a fulano porque pasa con esto y el departamento de marketing es muy diferente al de nosotros que somos ventas y no, pero cuando llega a su casa y ayuda a todas las personas y a su vecino de enfrente que se llama Julián y va a casa de Julián y yo lo que necesites Julián, aquí estoy, ya llegué de trabajar y mira, te encontré que se te habían caído unos papeles en la puerta de tu casa, aquí están. Ah, no, 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 son propaganda, eso no me hace falta. Pero ahí está metido. Y al final de cuentas también tiene una pareja y, y cuando se trata de estar con su pareja, él se queja constantemente de que es pisoteado, no lo valoran, eh, no lo valora su pareja y se siente víctima o víctima, como dicen ahora. ¿Eh? Entonces, él mismo, Albert, está jugando las tres figuras. Es un perseguidor en su oficina, es un héroe, entre comillas, en su comunidad o con sus vecinos, y es una víctima con su relación de pareja. Sus tres personajes en sí mismo. Y entonces vemos un triángulo, pero esto no es un triángulo amoroso, esto es un triángulo dramático en el que se está jugando constantemente entre un héroe, entre una víctima y entre un perseguidor o policía. ¿Eh? ¿Qué es lo que sigue? ¿Por qué es tan complicado? ¿Por qué es tan complicado salirnos de aquí? Entonces, el perseguidor, ¿qué es lo que necesita hacer? El policía o perseguidor, para empezar, es hacernos conscientes. Y a partir de este momento y que estás mirando y estás viendo y analizando esta información, te estás haciendo consciente. El perseguidor necesita asumir la responsabilidad de su enfado, de no controlarse, de que hay cosas que están fuera de su control y que no tiene por qué estar enfadado todo el tiempo. Y tiene que aceptar esta vulnerabilidad que tiene de lo que sí está en su control y lo que no está en su control y no tiene por qué etiquetarlo, criticarlo, de tal modo que sea parte de ya de su vida por completo. El Salvador, el héroe, el héroe lo que tiene que hacer es hacerse cargo de su vida y aprender también a decir que no, a poner límites, a que no tiene que estar ayudando a todo el mundo cuando ni siquiera se lo piden, porque es incómodo cuando alguien se entromete y eso puede ser cansante. Entonces tiene que aprender a respetar límites. Y por último, la víctima, una de las figuras más fuertes y que predominan y que en un libro muy interesante del ingeniero Ángel Díaz Merigo, El liderazgo a la mexicana, el liderazgo transformador, habla de ese DNA que tenemos en Latinoamérica,
por ser conquistados, etcétera. Y que este tema, aparte, habla de que tenemos un componente ya de nacimiento como víctimas, pero que la víctima, esta posición que de pronto tomamos, debemos eh, de enfocarnos en generar más confianza, más autoconfianza, autoconfianza y responsabilidad para hacernos cargos de nosotros mismos y de resolver nuestros propios problemas, sin hacernos pobre de mí, ¿quién me puede ayudar? Este cambio se consigue cuando la víctima asume el personaje de crear algo nuevo, de generar algo nuevo, sí de una curiosidad, pero hasta ahí una curiosidad edificante que cree nuevas maneras, nuevas perspectivas, que adopte este tipo de nuevas perspectivas. Y entonces cada quien tiene una función específica para poder salir. Todos vivimos relaciones en las que jugamos un rol poco afortunado, de pronto un rol que se parezca a alguno de estos, y en alguna medida de nuestra vida hemos caído víctimas o hemos caído susceptibles o infectados de un triángulo como este. Aquí la cosa es ser conscientes para poder salirnos, ser más responsables de nosotros mismos, con ser conscientes, asumir responsabilidad y generarnos esta confianza de saber que sí podemos, de que no la otra persona necesariamente tiene la razón y que sí podemos. De esto se trata esta parte. Si vamos sumando las pulsiones que ya dijimos innatas, si ya dijimos que debemos de tener resiliencia, porque en otras entregas hemos hablado de resiliencia, hemos hablado de desarrollar inteligencia emocional, de tener un soporte, de una red de relaciones resilientes también. Una de las habilidades que dada esta nueva normalidad 2.0 y un incremento total, sustancial de esta interacción digital, nos lleva a la necesidad de elevar nuestra conciencia hacia el desarrollo de una competencia nueva. Una competencia, perdón, una competencia no nueva, pero una competencia a la que tenemos que darles interés y esa importancia que se debe. Esta se llama inteligencia social. Y la inteligencia social, que es con lo que vamos a aterrizar esta sesión, tiene que ver con la habilidad que tenemos los seres humanos para entendernos, para tratar, para conllevar nuestro entorno. Somos un ente social. El relacionarnos es una necesidad. También es una necesidad que viene con el paquete instintivo, como la pulsión esta de la curiosidad, como la pulsión, como el comer, como el reproducirnos, como el buscar reproducirnos, como el dormir. Es una pulsión natural. El ser humano es un ser social, pero es en definitiva la forma de relacionarnos con los demás. Hoy día, hoy día y ante esta nueva forma de relacionarnos, incluso con un aumento del tema digital, y va a ser la clave, es la clave del liderazgo, ya que es el éxito del ejercicio de liderazgo. El éxito del ejercicio de liderazgo depende de nuestras relaciones con los demás. Dos, dos publicaciones muy importantes, muy interesantes que tienen que ver con este tema, las quise compartir contigo. Uno es el Foro Económico Mundial, que el reporte se llama The Future of Jobs, y la otra compañía es una publicación de Deloitte que se llama Soft Skills for Business Success, el éxito de los negocios a través de las habilidades blandas. En el 2030, 2 de cada 3 empleos serán intensivos en habilidades blandas. Los empleados con esas habilidades blandas, llevamos habilidades blandas a temas como la comunicación, temas como la flexibilidad cognitiva, como la inteligencia emocional, como la resiliencia. Todo eso son habilidades blandas. Estos empleados van a lograr mejores resultados que aquellos que no tienen desarrolladas estas habilidades. Y parece mentira que las habilidades comunicacionales o relacionales sean tan complicadas. Sí, el tema digital, cuando llegaron el tema de la relación digital, ve a las personas, ve una pareja en un café texteándose o poniendo fotos al respecto de eso, no igual a estar interactuando. Ya se ha criticado muchísimo esto, pero todo esto ha causado una merma en la manera en la cual interactuamos. Por eso es la importancia, de ahí sale la importancia de esto. Entre las habilidades más demandadas por las organizaciones y más necesarias por sus líderes, destaca esta, la inteligencia social. Y como dice esta última frase que ya había yo mencionado,
para el logro de un liderazgo exitoso es imprescindible entrenarla. Hay personas que de naturaleza son como torpes sociales y se les complica por inseguridad, por timidez y creen que es algo que se trae o no se trae. Pero como muchas cosas, sí es posible desarrollarlo. Más ahora que en los ambientes digitales de donde estamos actuando la mayor parte del tiempo, ¿eh? Estamos interactuando de una manera diferente. Entonces, ¿cómo no te estoy viendo los ojos? No, de pronto, porque no tengo la cámara prendida o porque no la tienes prendida tú, o es diferente porque estás haciendo algo adicional a lo que estamos platicando. Y estas interacciones hacen que la empatía de pronto tenga un poquito de sesgo. Pues tenemos que aumentarla a través de tener inteligencia social. Hay una publicación reciente del Harvard Business Review donde menciona que después de la pandemia, después de todo esto, 40% de las empresas que experimentaron este trabajo, ese teletrabajo o trabajo remoto, no van a regresar a su manera tradicional de operar. Se van a quedar con este tema remoto. Y entonces viene la parte más importante del desarrollo de inteligencia social. ¿Cuáles son los elementos que la conforman para que la tengamos? Eh, la habilidad de inteligencia social nos va a implicar tres factores. Número uno, la autorregulación. El aprender cómo regular nuestras emociones. La inteligencia emocional es más allá que un término acuñado por Daniel Goleman, es una práctica que debemos de tener, incluso que ya se está trabajando desde hace algunos años en las escuelas, para que las nuevas generaciones que vienen a partir de los centennials ya vengan con este paquete también, con esta habilidad desarrollada y que no seamos analfabetas emocionales. No sabemos, por eso reaccionamos en lugar de responder. Número uno, el primer factor que implica la inteligencia social es la autorregulación. El segundo factor es la comunicación cooperativa. Esta, esta comunicación que es necesaria tener para que de pronto podamos entender lo que hay del otro lado, entender las necesidades de las otras personas, valorarlas, observar las diferentes maneras que se comportan, estando atento, generándonos conciencia social, que es el tercer factor. Entonces, estos tres factores son los necesarios para que los tengamos. Entender nuestras relaciones y respuestas, emociones, con la autorregulación. Aprender a expresarnos, escuchar opiniones sin engancharse con esta comunicación cooperativa y entender las necesidades con la conciencia social. Y los elementos de la inteligencia social, que son empatía, conexión, confianza, interacción, facilitación, desarrollo, persuasión, inspiración, motivación e influencia. Todo esto que debemos de tener para poder tener este paquete completo. Es muy fácil decirlo, que debemos de tener todo esto, pero es posible irlo desarrollando. La empatía para con las personas, aún en ambientes digitales, cómo conectamos con nuestros colaboradores, con nuestros compañeros de trabajo, la confianza que manifestemos y se manifiesten con nosotros. Si empezamos a poder ir desarrollando cada uno de estos, la incertidumbre, la vulnerabilidad, todo lo que está pasando, la conciencia que estamos teniendo de las figuras que están alrededor de nosotros, empieza a cambiar todo esto. Facilitar, ¿cuándo habíamos necesitado esto? Sí, para poder transmitir la información, hacerlo más fácil, enfocarnos en que debemos de desarrollar como personas estas habilidades. Persuasión cuando se necesite, persuadir a nuestras personas cercanas a nosotros de que no debemos engancharnos, evitar ese enganche, inspirar, claro, a que esta mejora continua en nosotros debe de ser esa constante. Motivar, dar motivos, ser un motivo también para que las personas actúen e influir. Claro, influir en otras personas, pero de manera positiva. Estas son las piezas que vamos armando, que vamos construyendo entre todos. Em, el éxito o fracaso en nuestro desempeño laboral o personal es en gran medida una cuestión de la manera que manejamos estas relaciones sociales. Eh,
Es una cuestión de cómo reaccionamos o respondemos para con nuestras familias, para con nuestros clientes, empleados, empleadores, compañeros o asociados. Si esta respuesta es favorable, tenemos un alto porcentaje de éxito asegurado. Si la reacción es desfavorable, seguiremos lidiando con héroes, perseguidores, víctimas y, por supuesto, con incertidumbre. Me vas a decir, coach, es muy fácil decir, pero es más difícil hacer. Cuando tenemos diferentes frases que nos dicen, que escuchamos, que la gente dice, porque es muy fácil estarlas diciendo y estarlas compartiendo de esa forma. No tengas miedo, lánzate, pon tu propio negocio. Todo esto es muy fácil de decirlo. Lo difícil es hacerlo. Pero lo podemos hacer juntos, lo podemos hacer con estas redes de soporte, lo podemos hacer con conciencia, con responsabilidad, con confianza. Y esto lo logramos a través de un entrenamiento. Una persona que corre un maratón no se levantó un día y dijo, corro el maratón y punto. Empezó entrenando. Y ese entrenamiento ejecutivo es el que nosotros podemos contribuir contigo para hacer en Caja Consultores. Ha sido un gusto para mí estar compartiendo contigo eh, esta entrega. Es una de las que más me apasionan porque involucra todo el tema social. Y el tema social es maravilloso, maravillosamente complejo, porque cada cabeza es un mundo y empatizar, influir, persuadir, facilitar, todo esto es un paquete que debemos estar constantemente entrenando. Todo esto forma parte de un programa que llamamos Inteligencia Social, competencia indispensable en la nueva normalidad 2.0 que tenemos en nuestro catálogo de Digital Training por Caja Consultores. Pídenos información si te interesa conocer cómo podemos ir desarrollando esto juntos, porque es una colaboración conjunta para la generación de estrategias y por parte de nosotros del diseño de lo que sí es práctico, aplicable en dos vías, a nivel personal y a nivel profesional. Nosotros estamos casados totalmente con esta filosofía que debemos de cambiar desde dentro para poderla ejecutar afuera. Nuevamente, esto ha sido un gusto para mí compartir contigo y me quiero cerrar la sesión de hoy contándote una anécdota interesante. Un maestro de clase, un maestro en una escuela, le pidió a los alumnos que trajeran unos globos y inflaron sus globos y cada globo les ordenó que les pidió que pusieran su nombre. Hicieron a un lado las sillas y tiraron todos los globos hacia el centro del salón. Les pidió que se salieran del salón. El maestro pateó y revolvió los globos y al momento les dijo, ya pueden entrar nuevamente. Y les dijo, les voy a dar 5 minutos para que encuentren sus globos. Los muchachos empezaron a buscar desesperadamente dónde estaban todos los globos y no encontraban cada quien el suyo, que fue lo que les marcó el maestro. Y fue cuando les dijo, les voy a dar la clave para que encontremos rápidamente cada quien su globo. El globo que tengas en la mano, dáselo a la persona que le corresponde. Si te la pasas buscando tu propio interés, tus propias cosas, solo te vas a tardar mucho más. Si actuamos de manera colaborativa, cooperativa, va a ser mucho más fácil. En estos tiempos difíciles que nos toca atravesar, tengamos esto más presente que nunca. Que nadie busque solo su propio beneficio, que nadie piense que de esto sale solo. Si cada uno piensa en los demás y se ocupa de otro, es más factible que lo logremos. Muchas gracias y nuevamente ha sido un gusto estar compartiendo este Quarent Training contigo. Mi nombre es Mario Torres, tu coach anfitrión de estas cápsulas y estoy para servirte.